Hoy vamos a proceder a ver la última parte de este tema tan interesante como es ayuda a mi incredulidad y que trata acerca de la fe. Hemos visto dos aspectos muy interesantes. El primero ha sido acerca de la prueba de la fe y el segundo acerca del poder de la fe. Ahora continuamos en esta tercera parte hablando acerca de las fuentes de la fe. Siempre vamos a tener como base Mateo capítulo 17, versos 19 al 21, en relación con el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos 28 y 29. Después de haber repasado el relato, hablando de estas fuentes de fe, vamos a tomar algunos momentos para hacer una aplicación personal y vamos a hablar primeramente a lo que concierne a lo que es las fuentes de duda, o sea, de dónde es que hay duda en relación a la fe. Lo primero que notamos al leer este relato es que varios protagonistas de la situación estaban teniendo problemas por su fe, y entre ellos se incluyen el Padre y también a los apóstoles. Esto es evidente. Esto también, hermanos, hoy en día la gente siempre tiene problemas con la fe. En el texto podemos encontrar algunas de las razones por las que se llega a tener duda, y voy a mencionar algunas de estas razones por las cuales se llega a tener duda. Especialmente comienzo con el problema de la maldad. El problema de la maldad contribuye mucho a esa falta de fe. Es probable que la razón número uno para que la gente dude es que han visto que a las personas buenas les suceden cosas malas, y entonces empiezan a razonar: ¿por qué, si esta persona es buena, por qué le suceden cosas malas? Muchas veces también razonan: pero si yo no le hago mal a nadie, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? Nosotros tenemos que ver esta situación. En el episodio este suceso que estamos estudiando, no encontramos ningún indicio de que este muchacho hubiera hecho algo para merecer esta desgracia tan tremenda. No se puede dar una respuesta rápida a la pregunta de por qué suceden cosas malas a personas que son buenas. Sin embargo, hay dos aspectos dignos de hacer notar, hermanos, en esta situación. El primero es que al final todo resultó para bien, y esto es una realidad. Nos damos cuenta al ver y leer el relato que al final todo resultó para bien. Y en segundo lugar, Jesús usó la ocasión para glorificar a su Padre. Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 43, hablando de esta situación que ahí se dio. Dice la Escritura: y todos se admiraban de las grandezas de Dios. Todos se admiraban de las grandezas de Dios. Es decir, nosotros podemos ver claramente esta situación manifiesta. Otra situación podría ser, otra razón por la cual se llega a tener duda, es la inutilidad de los discípulos. Los discípulos en esta situación fueron inútiles. Los apóstoles fracasaron
en lo que debían haber tenido éxito. Y a veces pues la gente se desilusiona por las deficiencias de los cristianos y dejan que esto influya en su fe en Dios. O sea, ven una debilidad en un cristiano y esto hace que influya en ellos. Bueno, necesitan entender que nuestra confianza no debe depositarse en los hombres. Cuando se deposita la confianza en los hombres, estamos fracasados. Es decir, si uno pone la mirada en los hombres, vamos a terminar decepcionados, sino que uno tiene que poner la mirada en Jesucristo, que jamás va a desamparar a los que le buscan. Miren, hay un principio que el libro de los Salmos nos expresa en el capítulo 9, dice el versículo 10, noten: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Bien claro. Entonces vemos el problema de la maldad. Segundo, la inutilidad de los discípulos. Un cuarto aspecto podría ser los ataques del mundo. ¿Por qué decimos los ataques del mundo? Bueno, la fe del Padre se debilitó no solo por el fracaso que tuvieron los discípulos, sino que también se debilitó por el ataque de los escribas. Por cada lugar, hermanos, o por cada púlpito, se puede decir, donde se proclama la fe, Satanás, hermanos, tiene miles de maneras de expresar dudas, y esto afecta adversamente a las masas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que debemos aprender a cerrar los oídos a mensajeros escépticos, o sea, a mensajeros que son incrédulos, y abrir nuestros oídos a aquel que está enseñando la verdad, o sea, a siervos de Dios que enseñan la verdad. Y esa es una situación que es bien clara. Por eso hablo de los ataques del mundo. En cuarto lugar, podemos referirnos a la realidad de uno mismo. ¿Por qué digo a la realidad de uno mismo? Bueno, la reprensión de Jesús obligó al Padre a examinarse a sí mismo, o sea, al padre de aquel muchacho, pues, haciéndolo reconocer la debilidad de su fe. Tenía que reconocer la debilidad de su fe. Es decir, en otras palabras, si somos sinceros con nosotros mismos, reconocemos que no somos lo que deberíamos ser. Y reconocemos pues que no deberíamos ser en cuanto a nuestra fe. ¿Qué tan fuerte debe estar nuestra fe? Esta realidad nos estorba muchas veces, más que todo que los demás factores juntos que hemos estado viendo. Usted puede hacer a un lado el problema de la maldad, usted puede hacer a un lado la inutilidad de los discípulos o la inutilidad de otros cristianos. Usted puede hacer a un lado los ataques del mundo, no le perjudican, pero si la realidad de usted mismo en cuanto a la fe es mucho más fuerte, entonces va a haber serios problemas. El desánimo, en otras palabras, puede llevar a la desesperanza, la cual evidentemente, hermanos, puede producir dudas. Hay que enfatizar la declaración hecha anteriormente por el Señor Jesucristo. Jesús no respondió al Padre en proporción a la fe de este Padre, pues, sino que Jesús respondió, hermanos, en proporción
a la poca fe que este padre tenía, sino en proporción, en otras palabras, a las riquezas de su gracia. Así es como respondió nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que tomar esta verdad cuando nos encontramos desanimados. Debemos de entender que la base está precisamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos factores que he mencionado y a lo mejor otros que no se mencionan, hermanos, pueden minar la fe de cada uno de nosotros, pueden hacer tambalear la fe de cada uno de nosotros, quizás hasta nos hayan afectado a nosotros en cierta manera. Entonces, hermanos, hablo pues de esas fuentes de duda que hay en nuestras vidas. Pero yo quiero presentarle, hermano y hermana, las fuentes de fe, no las fuentes de duda, sino las fuentes de fe, de donde usted puede tomar y fortalecer mucho más su fe. ¿Cómo se puede ayudar a la incredulidad, en otras palabras? ¿Qué hará, en otras palabras, que nuestra fe aumente? Eso es lo importante, que nuestra fe aumente. Usted puede vivir la vida cristiana desde hace mucho tiempo, poco o mucho, pero lo importante es que en base a nuestra cronología cristiana, nuestro tiempo de ser cristianos, en esa base nuestra fe tiene que ir cada vez en aumento. El punto de partida es reconocer pues nuestra necesidad en el sentido como lo hizo el Padre, que realmente él reconoció esta situación cuando dice: ayuda mi incredulidad. Entonces, es decir, para dónde seguimos, usemos este texto pues bajo estudio para buscar precisamente esas fuentes de fe. Y empiezo con decirle lo siguiente: en primer lugar, el conocimiento. En el conocimiento hay fuente de fe. Es decir, entre más usted conoce la palabra de Dios, la fe va a aumentar, la fe va a progresar. Un fin que perseguía Jesús al echar fuera el demonio era precisamente contrarrestar la incredulidad que se encontró. Por ejemplo, cuando el muchacho fue sanado, ¿qué es lo que dice, lo que hemos visto en Lucas capítulo 9, verso 43? Dice que todos se admiraron de la grandeza de Dios. Todos se admiraron de la grandeza de Dios. Ya el Señor Jesucristo no anda haciendo milagros ahora en día en medio de nosotros, hermanos. Sin embargo, todavía tenemos los escritos inspirados por el Espíritu Santo, ¿ve? Tenemos estos escritos en que se da cuenta de estas obras asombrosas que Él hizo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. El apóstol Juan dice en el capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que la respuesta más
por decirlo así, más autorizada a la pregunta sobre cómo llegar a tener fe, cómo es que se puede llegar a tener fe, es estudiar la palabra, especialmente la palabra acerca de Jesús. Bueno, yo me remonto a mí mismo. ¿Por qué es que a mí me atrajo la vida en el Señor? Bueno, porque en mi adolescencia tuve inclinación a leer las Sagradas Escrituras. Yo empecé a estudiar la palabra de Dios siendo un adolescente. Tendría entre los 16 para cumplir los 17 años. Pues a esta edad yo ya estudiaba la palabra de nuestro Dios. Me encantó el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ustedes se dan cuenta que la noche anterior a su muerte, Cristo oró por los apóstoles. Miren lo que dice en Juan capítulo 17 y versículo 20. Dice, por los que habían de creer en Él, y miren lo que dice, por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. También, hermanos, el apóstol Pablo escribió, miren lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Son enseñanzas, en cierto modo, que nosotros las conocemos bien, pero hay que ver la profundidad que ellas encierran. En la versión Reina Valera no dice la palabra de Cristo, sino la palabra de Dios, pero es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la expresión, la palabra de Cristo, puede estar dando a entender precisamente el mensaje acerca de Cristo. El mensaje acerca de Cristo. En otras palabras, si usted desea aumentar su fe, usted tiene que leer, usted tiene que estudiar diariamente la palabra de Dios. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17 y el versículo 11. También algo con lo cual, en cierto modo, nosotros hemos estado familiarizados. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ve? O sea, todo esto viene como fruto del estudio. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 15, también nos pone en esta misma condición. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión de 1909, Reina Valera, dice que traza bien la palabra de verdad. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, que si uno desea aumentar su fe, tiene que leer, tiene que estudiar diariamente la palabra de Dios. O sea, no tenemos que limitarnos a la clase de este día, a la clase y sermón del día domingo, sino que uno tiene que escudriñarla continuamente, diariamente. Entonces, hemos visto en primer lugar el conocimiento para aumentar la fe, ¿ve? O sea, las fuentes de fe. Pero en segundo lugar tenemos que ver la acción.
¿Qué es lo que quiero decir con la acción? Es decir, que no basta con tener una cabeza llena de conocimiento. Si yo me quedara en la enseñanza de este mensaje hasta el punto anterior que he dicho, basta con conocer la palabra de Dios para tener fe y ya es suficiente, pero no es así. No basta con tener una cabeza llena de conocimiento. Si la fe ha de ser verdadera, hermanos, y ha de estar viva, recuerde el ejemplo que hemos puesto acerca del grano de mostaza. En otras palabras, usted debe accionar. Santiago enseñó que la fe se perfecciona por las obras. Miren lo que dice en Santiago capítulo 2 y el versículo 22. Dice de esta manera: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, Santiago le da énfasis pues al accionar. También él escribió que la fe sin obras es vana. La fe que no obra es muerta, pues. La fe que no obra es una fe que no sirve. ¿Ve? Entonces, y también ahí mismo, más adelante, en el verso 26 del capítulo 2, Santiago dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, tenemos que entender pues que decir yo tengo fe. Hace unos momentos decíamos el día domingo, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y todos levantan la mano, pero no estudian la palabra de Dios, no se interesan en la palabra de nuestro Dios. O sea, una fe que no obra es una fe que realmente no sirve. Entonces, hermanos, se debe tener cuidado pues de no estar usando como excusa que la fe es débil para no hacer nada. Ah, no, mire, es que mi fe es débil, y como mi fe es débil, yo no hago nada, porque realmente yo tengo una fe que no me ayuda. Y muchas veces se ocupa esta fe en el sentido de agarrarse de esta debilidad de fe para no hacer nada. Es decir, tenemos que obrar, aunque la misma Escritura nos hace ver que nosotros somos siervos inútiles. En otras palabras, esto en cierto modo es pereza corporal, pereza mental, pero sobre todo es una pereza espiritual. Y cuando tenemos esta pereza espiritual, hermanos, no podemos progresar definitivamente en muchos aspectos de nuestra vida en el Señor. Es decir, siempre debemos de servir, aunque no sepamos. Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Iba a decirlo, pero mejor quiero que lo leamos juntos. Miren lo que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, aunque no sepamos qué hemos de pedir como conviene, siempre debemos orar. Por eso el apóstol Pablo dice orar sin cesar. Es algo que no termina, es algo que no tiene un fin. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que del mismo modo, aunque nuestra fe sea limitada, nuestra fe debe actuar. Usted no debe de escudarse, decir, no, mi fe es muy débil, mi fe es muy limitada, yo no soy un hombre de fe, yo no soy una mujer de fe, y entonces es una fe muy limitada y entonces no actuar. No, aún con lo poco que usted pueda tener de fe, usted tiene que actuar. Es así como el ejercicio que hace que nuestros músculos crezcan y se desarrollen y desempeñen nuestras funciones motoras de nuestro cuerpo correctamente. Es por la acción de nuestra fe, hermanos, que nuestra fe va a aumentar. Eso es completamente evidente. Podemos decir que cuando hagamos frente a un desafío, nosotros nos tenemos que preguntar qué haría la fe en esta situación. Usted de repente se va a encontrar en situaciones difíciles, usted de repente se va a encontrar en desafíos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues actuar de conformidad. Entonces, nosotros cada día, hermanos, tenemos que comenzarlo con ese grado de fe que nosotros tenemos, sea limitado, sea mediano o sea fuerte. Usted tiene que usar lo que tiene de fe. ¿Por qué? Porque de lo poco que usted tiene, cuando actúa, ese grado de fe va a aumentar. Y cuando usted ve que ese grado de fe va aumentando y va viendo los resultados espirituales que Dios le da, usted precisamente va a sentirse más animado. Es decir, usted tiene que entender y decir, hoy voy a vivir como un cristiano, hoy voy a vivir como uno que depende de Dios. Y cuando usted dice eso, que usted va a vivir como un creyente, pues, en otras palabras, entonces está completamente consciente de que tiene que seguir adelante. Bueno, he mencionado el conocimiento, he mencionado la acción, pero hay un tercer aspecto importante, hermanos, y es el evitar y confiar. ¿Por qué digo evitar y confiar? Hay sugerencias que podrían hacerse, hermanos. Es decir, debemos evitar lo que destruye. Cuando digo evitar, tenemos que evitar lo que destruye. La fe de este padre, del padre del muchacho, fue una fe que fue sacudida por la falta de los discípulos y de los escribas. Entonces, nosotros tenemos que evitar precisamente lo que destruye y cultivar lo que fomenta nuestra fe. Eso es lo que tenemos que entender, cultivar lo que fomenta nuestra fe. Usted me da tristeza decirlo, pero sucede esto, que usted puede estar a la par de un hermano o una hermana que rápido se da cuenta que ese hermano o hermana no le ayuda a crecer en su fe. En cierto sentido, usted tiene que evitarle, en el sentido de buscar hermanos o hermanas que le ayuden a usted a crecer en su fe. Esto incluye relacionarnos pues con personas, con cristianos que nos edifiquen en nuestra fe. Mire lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 15 y el versículo 33, de algo que también nosotros lo conocemos perfectamente: no erréis, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. En 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 5 también nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, incluye pues el relacionarnos con personas que nos edifiquen en la fe y llenar nuestra fe de pensamientos que nos van a aumentar la fe. Miren lo que dice en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 8. Filipenses capítulo 4 y el verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como ya se ha dicho, hermanos, debemos hacer todo lo posible por acercarnos a Dios. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 4 y el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios y aprender a confiar en Él. Mire, el salmista en el capítulo 37 y el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía en Él y Él hará. Entonces, aparentemente, ¿qué pasaba en aquel tiempo? En este episodio que se da, que los discípulos confiaron en sí mismos y no en Dios. Hermanos, esto requiere fortalecer precisamente nuestra práctica de oración. Los textos de la lección, hermanos, insinúan la relación entre lo que es la fe y entre lo que es la oración. Mire en Mateo capítulo 17 y el versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces nosotros ahí podemos ver precisamente esa relación que hay. Pero hermanos, esto requiere la relación que hay entre la fe y la oración. Pero esto, hermanos, requiere fortalecer precisamente nuestra práctica de oración. En la carta de Judas, en el verso 20, hay algo muy interesante que debemos de tomarlo en cuenta. Miren lo que dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, noten, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Entonces, tenemos que aprender ese antiguo arte de meditar en las Escrituras. Pero mire, cuando se habla de meditar en las Escrituras, no es simplemente un pensamiento vago. Cuando se habla de meditar en las Escrituras, es que tenemos que razonar espiritualmente, dedicar tiempo a esta meditación. Miren lo que tenemos en el Salmo 143 y el versículo 5. Salmo 143
y el versículo 5, ahí se destaca este aspecto de la meditación en la palabra de nuestro Señor. Dice, me acordé de los días antiguos y miren, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que es posible que usted tenga necesidad de hacer notar que la meditación bíblica no es algo simple, hermano, no es algo sencillo, sino que es algo que usted tiene que verdaderamente entender de una manera que usted analiza ese mensaje de nuestro Dios. Para terminar, quiero decirles, hermanos, que yo espero que esta lección de fe que hemos estado hablando durante ya 3 clases consecutivas le haya motivado a examinar su fe, que sea motivado a examinar su fe. Más importante que todo lo que he dicho, hermanos, es que usted haya sido motivado a fortalecer su fe. Eso es lo importante, que usted sea motivado a fortalecer su fe. Tarde o temprano todos bajamos, por decirlo así, de la cumbre, de la armonía, de el valle al caos. Tarde o temprano, hermanos, nosotros, estando armónicamente bien, de repente vienen las situaciones difíciles. Y yo le digo, no tenemos que esperar para que nos venga una situación difícil y mejorar nuestra condición de fe en el Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe continuamente, permanentemente. Es lo que el Señor nos manda que seamos. No espere, en otras palabras, hasta que su vida esté totalmente, por decirlo así, descontrolada. Hasta que su vida, usted siente, por decirlo así, la necesidad de acercarse más a Dios. Es decir, no espere esta situación para cultivar una fe sólida. No espere esta situación, una fe personal. Es decir, hermanos, que el momento para cultivar nuestra fe es ahora. Ahora. O sea, cuando yo le digo ahora, es todos los días, continuamente, usted debe cultivar su fe. Usted tiene que entender esta situación. Mire en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mire, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor rogaba por los discípulos que la fe no faltara. Lo mismo el Señor ruega a nosotros porque la fe no nos falte, que tu fe no falte. Yo le digo, hermano, usted tiene que fortalecer su fe, y este es el mensaje para toda persona que entrega su vida a Cristo Jesús. Termino con esto, de tal manera pues que este mensaje de la fe verdaderamente le ayude para que cada día seamos hombres y mujeres de verdadera fe. Dios nos bendiga. Amén.